Ok chicos, entonces, bueno, vamos a estar trabajando durante esta semana en tres aspectos importantes en la guitarra eléctrica. Vamos a hablar un poco acerca de las escalas, solfeo, improvisación, ¿verdad? Y voy a darles algunos consejos que a mí me han sido bastante útiles para crecer, ir mejorando un poco más en este tema que yo creo que es lo que marca la diferencia entre un guitarrista avanzado a un guitarrista intermedio, ¿verdad? Vamos a ver también a estar trabajando ritmos, formas o patrones, o digamos así, o acordes que son muy útiles, miles, cientos de acordes, ¿verdad? Posiciones, pero no las podemos abarcar todas. En definitiva no las vamos a poder abarcar todas, ni siquiera me las sé todas. Entonces voy a compartir con ustedes algunos acordes, posiciones, figuras que me han ayudado muchísimo y que definitivamente nos ayudan a darle un matiz diferente en la guitarra a la hora de acompañar en una canción, ¿verdad? Salir de lo tradicional, salir del típico género rock, pop en las canciones de adoración y empezar a sonar un poco más como estas bandas que escuchamos, Chris Rocha, Miel San Marcos allí con Chris Rocha, ¿verdad? Quizás aún el propio estilo de Roberto Prado, Javier Serrano, Jorge Fajardo, guitarristas que quizás ustedes han visto y dicen, wow, yo quisiera hacer lo que hace él. No vamos a lograrlo al nivel que quizás tienen ellos, pero por lo menos vamos a tener unas buenas bases, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver también con los ritmos y con las figuras que ellos manejan en la guitarra, ¿ok? Y lo tercero que vamos a trabajar durante esta semana va a ser sobre efectos y pedales. Vamos a hablar un poco acerca de la armonía moderna, cómo hacer armonía moderna en la guitarra, que eso tiene mucho que ver con los efectos que vamos a utilizar y definitivamente cómo hacer ensamble en la guitarra, cómo hacer ensamble musical de solo guitarras. Esto no necesariamente tenemos que ensayar o practicar con el grupo de la iglesia, es algo que podemos hacer personalmente, ¿verdad? Si tenemos las herramientas y si tenemos también, obviamente, los recursos, porque definitivamente si no tenemos los recursos como lo son los análogos, efectos, multiefectos, va a ser un poco más complicado aprender a utilizar estas herramientas. Sin embargo, no es imposible y vuelvo a lo mismo que decía al inicio. En internet encontramos muchísimo material. Incluso hay aplicaciones donde podemos simular efectos hasta en el celular, ¿verdad? Y solamente necesitamos un par de cables, quizás y nuestro instrumento y el celular y unos audífonos y ya vamos a empezar a escuchar allí o a trabajar con lo que son los efectos. Pero definitivamente a mí en lo personal me hubiera gustado tener a alguien que me hubiera enseñado muchas cosas que ya las sé, pero las he tenido que ir aprendiendo solo, ¿verdad? Que quizás si en su momento hubiera alguien que me hubiera explicado, mire, esto se utiliza así, este tipo de efectos es más apropiado para este tipo de género o para este tipo de canciones, o cuando se usa se debe utilizar de esta manera o hay que tomar en cuenta estas cosas, me hubiera ahorrado mucho tiempo, muchos años incluso de haberlo hecho de la forma incorrecta, ¿verdad? Ahora he aprendido un poco más y bueno, es lo que voy a tratar de transmitirles. Entonces vamos a empezar por las escalas, ¿listo? Yo sé que todos ustedes conocen escalas, escala mayor, menor, pentatónica. Sabe que todos en algún momento hemos ido a la red y hemos buscado las figuras, eh, escala mayor, cómo se hace la escala menor y todo este tema, todas las posiciones en el diapasón de la guitarra y esta gran escuela que cuando la vemos tratamos de digerirla, pero a veces no la entendemos por completo, ¿verdad? Entonces, yo voy a trabajar o les voy a dar los tips que yo estoy manejando, los voy a trabajar sobre la escala eh, de los modos griegos. Así se conocen, así los encontramos en internet, modos griegos, y algunos dicen que de allí nacen todas las escalas, que en lo personal pienso que es bastante lógico una vez la estudiamos y entendemos cómo se compone, ¿verdad? Pero entonces voy a darles algunos tips para cómo practicar esta escala. Lo primero que les voy a estar enseñando algo que yo aprendí después de muchos años es que para hacer las escalas solo necesitamos tres patrones o tres figuras. Y estas figuras se repiten en todas las escalas excepto las escalas de blues,
o bueno, algo otras escalas que ya son para otro género de música, pero por lo general para lo que es la música alternativa, el tipo de música que se toca en la iglesia, las escalas o los modos griegos, estas figuras, nos van a ser muy útiles, muy útiles, y ya les voy a explicar por qué. Vamos a empezar primero con los tres patrones o con las tres figuras que nos vamos a memorizar. Estas figuras van a ser nuestro punto de partida siempre a la hora de encontrar o ubicarnos en una escala, o a la hora incluso de hacer improvisaciones o solfeos. Entonces yo voy a estar poniendo aquí, en esta parte superior voy a estar poniendo la figura de los modos griegos. Igual ustedes la pueden encontrar en internet, modos griegos, y van a encontrar las figuras. Yo les voy a dar solo algunas explicaciones de cómo se tiene que ensayar o cómo se unen, ¿verdad? Porque al inicio, yo les soy honesto, yo siempre bregaba con el tema veía las figuras pero no entendía cómo se unía, cómo pasaba de una figura a la otra, qué intervalos tenía que hacer en la guitarra. Entonces esto es lo que voy a tratar de explicarles. Vamos a partir entonces con la primera figura del modo griego. Vamos a llamarle figura mayor o modo mayor, sí, figura o patrón mayor. Entonces si vamos a trabajar con la escala de sol. Vamos a iniciar entonces en sol, que lo tenemos aquí. Ok, entonces la primera figura sería tono, tono y tono, ¿verdad? Vamos a saltar de sol a la y de la así, y lo vamos a hacer de esta manera, ¿verdad? En la sexta cuerda. En la quinta cuerda vamos a hacer exactamente lo mismo. Debajo de sol, aquí tenemos entonces do, re y mi. Entonces esta sería la primera figura. Ahí también la voy a poner para que la vean. Tono, 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 tono. Ahí tenemos esta primera figura. Siempre saltamos de un tono al otro. Y en la quinta cuerda también saltamos de un tono al otro. Esto lo vamos a practicar, y ojo, porque más adelante en otras clases les voy a enseñar cómo esta figura nos ayuda a unir las otras figuras que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Entonces esa es nuestra primera figura. Figura mayor, tono. Ahí la tenemos. Ok, teniente, pero yo quiero hacer, en este caso estaríamos iniciando en sol mayor, ¿verdad? En sol, escala de sol mayor. Si queremos hacer la de la mayor, igual, solo iniciamos en la. Sol, fa. Y bueno, y si queremos hacerla en la quinta cuerda, escala de do mayor, igual. Ahí tenemos. Hay que estudiarlo de esta manera. No podemos hacer por ahora ese salto, no. Tenemos que estirar nuestra mano como ejercicio. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Re. Entonces esta es la primera figura que nos vamos a poner a practicar, a estudiar, ¿ok? La segunda figura es el modo frigio. Así le vamos a llamar, figura frigio. Esta figura, entonces, digamos, vamos a hacerlo igual en sol, pero ojo, no en solamente para el ejemplo, ¿no? No quiere decir que esta es otra escala o que así vamos a iniciar, no, solamente nos vamos a aprender la figura. Vamos a hacerlo en la. ¿Cómo se hace la figura frigio? Entonces vamos a arrancar, en este caso sería el tono base, ¿verdad? La, medio tono y tono. En este caso, entonces lo haríamos de esta manera. Tono, semitono, tono, ¿verdad? Saltamos, hacemos un intervalo, tono, medio tono, y saltamos al siguiente. Entonces, esta figura en la escala de sol, ahora sí vamos a mirar la escala de sol, iniciamos, y en la cuarta cuerda avanzamos medio traste,
¿verdad? Avanzamos aquí, bajamos a la cuarta cuerda y hacemos la figura frigio. En la cuarta y tercera cuerda hacemos la misma figura. Ahí tenemos, esto sí ya es parte de la escala, en este caso este sería el orden. ¿Ok? Ahora vamos a ver la tercera figura. Solo acuérdense que estamos hablando solo de tres figuras. La tercera figura sería la figura menor, así la vamos a llamar, figura menor. Y es todo lo opuesto al modo frigio o a la figura frigio, es todo lo opuesto. En este caso empezamos con tono, tono, medio tono, 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 medio tono. Sencillo, ¿verdad? Tono, tono, medio tono. En la figura frigio era tono, medio tono, tono. Aquí es tono, tono, medio tono, ¿verdad? Y esta figura la vamos a utilizar en la cuerda número 2 y en la cuerda número 1 para finalizar toda la primera posición o la primera forma de la escala de los modos griegos. Entonces esta iría, si en la cuarta cuerda habíamos iniciado aquí, entonces terminamos aquí, avanzamos también medio traste y ahí hacemos la figura menor. ¿Verdad? Ahí la teníamos entonces completa. Entonces vamos a repasar nuevamente ahora las tres figuras. Empezamos con mayor, figura mayor, bajamos, avanzamos medio tono, figura frigio, bajamos avanzando medio tono hacia adelante y figura menor. Esta sería la primera figura que ustedes van a encontrar de los modos griegos y se llama jónico, la figura del modo jónico, ¿verdad? Así lo van a encontrar y se hace de esta manera entonces. ¿Verdad? La forma correcta de estudiarlo la van a poner cada uno de ustedes. Van a tomarlo de forma lento. Y se devuelven, ¿verdad? Entonces esta sería nuestra primera lección a practicar, ¿vale?